Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Primera de Samuel. ¿Cuál es el proyecto de esto? Y el propósito o proyecto de esto es demostrar cómo tienen que ser los ancianos de una iglesia. Porque si vamos a los cuatro evangelios, la palabra anciano resulta en una pésima representación de lo que tiene que ser de Dios, inclusive una súper mala palabra en el aspecto de que los ancianos siempre resistieron al Señor cuando estuvo acá. Sí hay ancianos, pero vamos a ver cómo son los ancianos. Vamos a leer acá en 1 Samuel capítulo 8, qué pasa con los ancianos. 1 Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras. ¿Qué dijeron? Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ello, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, dejándome a mí. Aquí vemos a través de la palabra de Dios lo que ocurre. Yo lo único que te puedo decir que lo que ocurrió acá, allá, por todos lados, es la misma situación de siempre, hasta el día que Dios restituya todo. Uno de los gravísimos problemas que vemos en la iglesia actual, que una cosa es ser profesor de historia, hablando de acá, de allá, y otra cosa es tener el Espíritu Santo. Tendrás que saberlo, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de él. Entonces no se trata acá de aquel que es anciano, del otro que es juez, del otro que es esto, del otro que es lo otro, sino se trata de tener el Espíritu de Dios. Si vos no tenés el Espíritu Santo, no podés hacer nada. Aquel que tiene el Espíritu Santo es el profeta Samuel. Está bien, Samuel envejeció y puso a sus hijos. Bueno, ahí también es el problema de la iglesia. Se cree que eso es una herencia y ponen a sus hijos, a sus amigos, ponen a todos aquellos que le dicen que todo lo que ellos hacen está bien. Y ese tipo de consejero no conviene. Yo te lo digo, vos leés los cuatro evangelios y vos sabés que la palabra anciano es una muy mala palabra, porque siempre resistieron a Dios. ¿Mm? Ya vamos a ver. Y acá pasa lo mismo. Está bien, todo el pueblo de Israel se quejó. Bueno, los hijos de Samuel, pero los ancianos, si hubieran tenido un poquitito de luz, así chiquitito de luz, hubieran parado esto antes de que llegara Samuel. Para eso están los ancianos. Eso es como un equipo de fútbol. Vos tenés los delanteros, los que están en la mitad de la cancha y los fullbacks o los defensores. Cuando sale el adversario, es decir, el equipo contrario, vos sos el que tenés que robarle la pelota si sos delantero. Bueno, si pasás a los delanteros, está a la mitad de la cancha, que generalmente hay 4 o 5 cuidando la mitad de la cancha para que vos no pasés. Para quitar la pelota y dárselo a los delanteros. Bueno, y si ya los pasás a eso, te quedan los fullbacks. Y ya, si pasás los fullbacks, bueno, te hacen el gol. Porque es muy difícil con un arco tan grande que el arquero pueda atajarlo. Sí, por ahí lo atajan, pero ahora si los delanteros se hacen un lado, los de media cancha se hacen un lado, los fullbacks se hacen un lado, y bueno, sale el tipo del arco de él y lógico, te va a meter un gol. Bueno, para eso están los ancianos. A mí, yo de los ancianos que he conocido,
me causan gracia, ¿viste? Me causan gracia. Y esto es terrible. Entonces acá, ¿qué es lo que vos ves? Dice la palabra de Dios, dice, pero tus hijos no anduvieron en tus caminos, se volvieron a la avaricia. Yo lo único que te puedo decir es que Dios no tiene por inocente a ninguno. Sí, son jueces, pero no porque sean jueces. Quiere decir que pasan a la eternidad y son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo esto mucho lo voy a mencionar. ¿Sabes por qué lo voy a mencionar? Porque la gente cree que es toda una pavada. Como dice Dios, en los postreros días se volverán a la fábula. Creen que Cristo murió y bueno, y festejan la Navidad y todos van al cielo. No, no todos van al cielo. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y no todos van al cielo porque van a tu iglesia, a la otra iglesia, a la otra iglesia. Han hecho como si las iglesias te dieran algo. Y la iglesia no te van a dar nada, las iglesias, te lo digo desde ya. Primero, 1 Corintios capítulo 14, a la iglesia Dios le llama donde se juntan los creyentes. Iglesia se le llaman aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero y tienen el Espíritu del Señor. Entonces tenemos un gravísimo problema. Y acá también tenemos un gravísimo problema. Tenemos ancianos que tendrían que haberle dicho, ¿cómo nosotros vamos a pedir rey si tenemos un rey? Pero ellos no lo pueden ver. Ellos ven toda la humanidad y es jodido todo esto, hijito. La humanidad. Ven lo que tienen delante de los ojos. Vos tenés que, para eso se te da el Espíritu Santo, para mirar más allá de tus ojos. ¿Y qué es lo que ven tus ojos? Tienen que ver al Señor de la gloria, el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces acá vemos un gravísimo problema. Los ancianos vienen, dice entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver al profeta Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, Dios quería demostrar que Israel, su pueblo escogido, otra cosa que también tenés que tener cuidado, Israel son amigos de Dios. La iglesia es la esposa del Cordero. Hay una diferencia terrible, millones de años luz entre uno y otro. Si bien es cierto que Dios ama a Israel y va a ser restaurado. Pero una cosa es ser la esposa de una persona y otra cosa es ser amigo de una persona. Eso lo enseña cuando habla de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también habla así. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Mi gozo está cumplido. Y él es el más grande de todos los profetas, declarado por el mismo Dios que tomó forma humana. Entonces una cosa es la iglesia, porque todos también, mamá, yo no sé quién enseña, todo Israel, Israel, Israel. Yo te voy a decir una cosa. Israel se corrompió hasta los huesos. El mismo Dios eterno dijo así, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cuidar a tus hijos como la gallina cuida a su polluelo debajo de su ala y no quisiste? Ahora vuestra casa es dejada desierta hasta el día que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces acá tenemos un gravísimo problema. La iglesia, el más pequeño de la iglesia, es mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, dicho por el mismo Señor, es mayor que todos los profetas. Hay una diferencia. Y también Juan el Bautista lo sabe. Pero muchos creyentes no lo saben. Porque los fanáticos, no heredaron el reino de Dios. Y yo te voy a decir una cosa. La primera iglesia, se le empezaron a infiltrar a aquellos que aceptaban a Cristo, pero Moisés era Moisés. Aquellos que aceptaron a Cristo, pero la ley era la ley. Y aquellos que aceptaron a Cristo, el Espíritu Santo dice que son falsos hermanos, en Gálatas capítulo 2. Por eso el apóstol Pablo dice, de ninguna manera nos sujetamos a ello para que la verdad del Evangelio permaneciera en nosotros, porque ellos espían nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, colocando un sacerdocio, colocando que había que
cumplir con la situación de la ley. Bueno, y ese sacerdocio siguió adelante, se cambió el evangelio. Ojo que cambiar el evangelio tiene 3 maldiciones de Dios. Eso es como el dólar falso, ¿viste? Si hay un dólar falso, significa que hay un dólar verdadero, pero el dólar falso, te meten preso por tener un dólar falso. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. Ya tenemos que dejar la niñería y la pavada humana, el fanatismo, y empezar a clamar a Dios para que Dios derrame su espíritu sobre nosotros. Está bien, Dios no hace excepción de personas, ninguno que viene a mí yo le echo fuera. Pero un verdadero siervo de Dios no predica su institución ni predica su iglesia, lo predica a Cristo. Como dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Es la situación. Pero vemos que todo esto cambia. Y acá también cambia porque no tienen visión espiritual. ¿Cómo vas a tener un rey cuando el Dios todopoderoso del universo es tu rey? Cuando el Dios todopoderoso del universo te mostró qué es lo que hizo con un rey, con Faraón. Lo sepultó en el mar, a él y a su ejército. Entonces no vas a cambiar el poder, la gloria del Señor del universo, que también otra cosa también bastante tarada, con este planeta, el planeta, la Tierra, acá. Millones y millones de galaxias, millones y millones de estrellas que son soles, millones y millones de planetas. Y Dios lo único que te ha dicho es esto de acá. Entonces no es el Dios de toda la Tierra, es el Dios del universo. La Tierra la va a deshacer y la va a volver a armar. Entonces lo que tenemos que entender todo esto, de la visión que tienen los ancianos. Pero fíjate que no la tiene Samuel esa visión. No la tiene Samuel. Entonces ellos le dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras y dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. A él no le agradó eso. Como a nosotros tampoco nos agrada toda esta situación de la iglesia en estos postreros días. Yo hablando con un hermano le dije, no, lo que maneja la iglesia es terrorífico, a ver si te ubicás, a ver si algún día te ubicás en lo que estás manejando, peor que la bomba atómica. Lo que maneja la iglesia es terrorífico, peor que la bomba atómica, a ver si se despiertan algún día. O si una bomba atómica como explotó en Rusia, está bien, mató todo lo que encontró y la Tierra no podés ni pasar cerca, no sé, 300, 400 años para que se limpie eso. Pero lo que toca la iglesia, o va al cielo, porque hay dos caminos, o va hacia abajo. Jesús dijo, ¿cómo escaparéis del infierno? Se lo dijo a todo eso. Y se lo dijo a los religiosos, fíjate vos, eso que dicen, no, Jehová, Dios, los profetas, toda una información histórica. Pero tuvieron a Dios delante de ellos y no se dieron cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué se da cuenta Samuel de todo esto que está no? Sustituir a Dios por un rey humano es cosa de loco. Entonces lo que toca a la iglesia, a ver si la iglesia algún día se despierta. Y los dones son los que dan la vida. Porque la iglesia, aquí el reino de Dios está entre vosotros. No significa que Cristo partió y bueno, ya la iglesia no está. No, 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 te equivocás. Te estás equivocando como ese que estaba comiendo en la mesa y tenía al Señor y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y ahí estaba los apóstoles, estaba él. Él estaba comiendo pan. Y Jesús le dijo estas palabras. El reino de Dios está entre vosotros. Y ese reino jamás fue corrompido. Las puertas
del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y es donde Dios llama, como lo llamó a Pablo, levántate, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al poder de Dios. Es decir, es un don que hay que arrebatarle almas al diablo. Y vos al diablo no le podés quitar nada si no está la presencia de un don de Dios. Por supuesto, dice, no, pero yo mucho, sí, ya sé, mucho. Amontonado un montón de gente, pero si no sos don de Dios, no podés transmitir la genética espiritual, no podés. Por eso cuando él era un don humano, un don religioso, un sacerdote, un super capo en la escritura, y nunca conocieron nada, si no, no hubieran escupido al Señor de la gloria. Y guarda que ellos lo tendrían que saber, porque estaba escrito desde Moisés, en los Salmos, en todos lados, todo lo que ellos le iban a hacer. Entonces acá tenemos que tener un problema, y un problema grave, porque Dios sigue llamando a sus dones. No, este se portó bien, es un hermano que no discute con nadie. ¿Para qué quiere todo ese tipo de gente? Que la gente se tiene que portar bien, perfecto. Si en el mundo también los padres enseñan que los hijos se tienen que portar bien, ¿cuál es el problema? ¿Pero recibieron el Espíritu de Dios? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y en San Juan capítulo 3 lo dice el Señor. Y se lo dijo un sumo sacerdote que estaba todos los días metido en la iglesia, un sacerdote que estaba todos los días metido en la iglesia. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y se lo vuelve a decir otra vez. De cierto te digo que el que no nace de la palabra, del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Y si vos no entras ahí arriba, vas abajo. Entonces acá hay que entender cosas. Entonces vemos esto, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de este pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Bueno, Samuel es un don de Dios. Samuel tiene el Espíritu Santo. Samuel se da cuenta que esto es un desplazamiento total de la persona de Dios. ¿Cómo hace la iglesia? ¿Estás mirando acá al pasado? Estás mirando acá en Samuel. Y la iglesia hace lo mismo. Desplaza a Dios y se maneja como ella quiera, como hizo Israel. Israel le hizo lo mismo. Dones humanos, profesores de historia antigua, hablando, identificándose con la historia antigua, pero ellos no son parte de la historia, porque no pertenecen a la familia de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios tenés que arrepentir. Primero arrepentirte. El arrepentimiento no salva a nadie, pero le permite a Dios sacarte de las manos del diablo. Si no, el diablo dice, no, si te está contento conmigo, ¿por qué lo vas a sacar? ¿Por qué se va a casar con vos si anda conmigo? Por eso Cristo es la esposa de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si no hay una visión espiritual, al contrario, Dios dice en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¡Uy, Señor! Pero esa iglesia dice que tiene 1.400 millones de creyentes. Y casi todas las denominaciones se jactan de que tienen multitud de gente. Y Dios dice, cuando venga yo a la tierra, hallaré fe en la tierra. Y que la fe no tiene nada que ver si no hay un nacimiento espiritual. Eso hay que poner las cosas en orden. Eso de hacer misericordia con lo que no te pertenece. Y la salvación, léelo, también lo vas a leer en Apocalipsis capítulo 7. La salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces es una situación de que los siervos de Dios no pueden dar el Espíritu Santo. La institución no puede dar el Espíritu Santo. Nadie da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da solamente Jesús. Juan el Bautista dice, yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí los bautizará con el Espíritu Santo.
Se acabó la historia de eso de quién da. Como si yo pongo la cola, no sé, en el banco de la iglesia tal y soy salvo. Y pongo la cola en la otra iglesia y soy salvo. ¿Y de qué te sirve la doctrina si no tenés aceite? ¿Ah? Eso también te lo enseña Mateo capítulo 25. De las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que se toma primero? El aceite. Después, la lámpara, la historia de la palabra de Dios. La lámpara la puede tomar cualquiera, perdóname. La Biblia es el libro más vendido, más leído del mundo entero. Entonces la lámpara, que es lámpara a mis pies, tu palabra, dice el salmista, la puede tomar cualquiera. Profesor de historia, como cualquier libro de historia antigua. Pero el aceite se toma primero. ¿El aceite qué significa? Es símbolo del Espíritu Santo. Ahora bien, en Gálatas capítulo 3 te dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu vais a acabar por la carne. Y eso te lo dice el Espíritu Santo. Ellos llegaron ahí, escucharon un solo mensaje, recibieron el Espíritu Santo, fueron transformados, porque Dios habla de resurrección. Fueron transformados y comenzaron a hacer la obra de Dios. No es que yo le enseñe a hacer la obra de Dios. Dios en su interior le enseña a caminar sus caminos y le da un don. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La insensata tomaron la lámpara, el aceite ni sabía que tenían que tomar aceite. Entonces todo de todo humano, de todo así, va a terminar mal. Los dones, y Dios no es un Dios negligente, porque en la Tierra hay casi 8.000 millones de habitantes. Y en esos 8.000 millones de habitantes, Dios como juez necesita prueba. Por eso dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dice, id, encerrate en tus 4 paredes de tu iglesia y punto. No, Dios te manda al mundo. Y a usar lo que se usa en el mundo hoy. No muchos hermanos usan flores de coche, flores de esto, del otro, y todavía están cantando un cántico de hace 200 años y ellos creen que rinden culto a Dios con eso. Cosa de hombre. Como dice en Mateo 15, verso 2. ¿Por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos y no respetan la tradición de los ancianos, los abuelitos de la nada? Por favor, siempre mirando las cosas que se ven. Y ya después te voy a decir por qué hay el cambio de la iglesia. Si la iglesia fue atacada en sus primeros días, ¿vos qué crees que el diablo ahora, a fin de los siglos, ataca a la iglesia? El diablo la atacó desde un principio, la sustituyó, le metió un sacerdocio, le metió un maldito evangelio. Digo maldito evangelio porque el Espíritu Santo lo maldice 3 veces. Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 9, Gálatas capítulo 5, verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Claro, no va a creer que es una obra linda esa, ¿eh? La gente está amontonada ahí, cree que va para la casa de Dios, resulta que van para abajo. Tal es así. Sí, así es, flaquito. Así es, hijito, las cosas en este mundo. ¿Vos verlo a Israel? Anda a hablarle a Israel. Anda a hablarle. Fanático, crujen los dientes, te van a matar. Hasta el día de hoy creen que Jesús es un impostor. Lo desfiguraron, lo golpearon, lo escupieron, lo llevaron por su Jerusalén, que es su ciudad santa, como el malhechor de los malhechores, ¿te imaginas? ¿Por qué te crees que está escrito asombraos y pereced? ¿Y quién lo hizo? ¿Los incrédulos? No, los incrédulos son los mejores amigos que tenemos los verdaderos creyentes.
¿Sabes por qué? Pues los incrédulos se ríen y dicen, no, mira que estos tipos creen en esa cosa. Y dice, sí, eso no es oposición. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? Los religiosos. ¿Por qué? Porque Caín era religioso. Él se presentó como se le dio la gana a Dios. Y como Abel se presentó como tenía que presentarse con un sacrificio, que ya era figura de Cristo, entonces ¿qué hizo Caín? Fue y lo mató. Dios le advirtió, pero ellos no oyen, no tienen oído para oír. Son los religiosos. Y los religiosos es el 99,99%. Pero eso hay un peligro ahí. Muchos conducen iglesias, sí, fenómeno, te haces responsable de todo eso. Te haces responsable de toda esa gente. ¿Y qué le predica vos? La historia. ¿Qué le predica? ¿Que con que le digan sí a Cristo está todo listo? No, no está todo listo. Tenés que decirle que vayan a Él, que se humillen delante de Él. Si Dios no está muerto, resucitó y está en todos lados, en el campo, en tu casa, en tu habitación, donde vos estés, vos clamás a Él y Él te da su Santo Espíritu, pero tenés que arreglar la situación con Él. Y Él lo que te pide arrepentimiento. Arrepentimiento significa voy a comenzar las cosas que Dios quiere que haga. Bueno, te dicen bautizarte, bautizarte. Hay gente que yo le he predicado y hace 2 años y no se bautiza. Digo, hermano, pero disculpame, vos, ¿qué pasa con vos? No ha habido un arrepentimiento verdadero. Si vos no has hecho ni siquiera el número 1, hermano. Cuando Cristo se bautizó y Juan el Bautista no lo quería bautizar y dijo, deja porque es necesario que se cumpla ante Dios justicia. Entonces hay gente que vos le tenés que decir como siervo de Dios, hermano, yo no veo nacimiento en vos. Sí, pero yo tengo fe. Sí, los demonios también tienen fe. Los demonios creen y tiemblan, pero siguen haciendo lo que se les da la gana. Por supuesto que en ese resultado de la salvación de Dios, él mismo lo dice, la semilla, en Mateo capítulo 13, la semilla que cayó en buena tierra lleva fruto. Y el fruto que lleva el 100%, el 60% y el 30%, es decir, el mínimo el 30%. Pero no te dice que es sin fruto. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Él se presenta y dijo, oye la voz de este pueblo, dice el Señor, en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. La iglesia hace lo mismo. Bueno, ¿sabés cuál es el problema de todo? Que vos escuchás lo que dice la gente, vos tenés que ver qué es lo que dice la Escritura. Andate a Apocalipsis capítulo 3, verso 14, iglesia de la Odisea. Y eso se lo dijo al apóstol Juan cuando el apóstol Juan estaba vivo. ¿Qué le dijo ahí? La Odisea significa la gente reina o el hombre gobierna, como Israel, hacen lo que se le da la gana. ¿Y Dios dónde está? A la puerta, léelo. Léelo donde termina. Y vos decís, esta es la profecía para el último tiempo. No, esta siempre fue la profecía. Ya sacate los últimos tiempos de la cabeza. Sacate ya toda esa historia de lo que te dijeron. Empezá a buscar tu historia. Y tu historia la vas a encontrar cuando Dios te dé su Santo Espíritu. Si no, esto es una pérdida de tiempo. Vos estás diciendo lo que te dijeron. Está bien, Pablo dice, cuando era niño, jugaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Y cuando vos entraste a la iglesia era un niño, está bien, era un niño. Pero han pasado tiempo y ¿qué pasa con la gente? Entonces vemos acá que lo desechan, Israel desecha al Señor, pero anda a decírselo a ellos. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Acá no lo tienen a Dios. Y ese es el problema. Pero Dios no se esconde de nadie. Dios dice, ninguno que viene a mí le echo fuera. Lo que pasa, ¿quién es el que te predicó a vos? No hubo resurrección. Cuando Jesús dice, ha llegado la hora y ahora es que los que están muertos oirán la voz del Señor y resucitarán. Y ahora no significa la primera resurrección y la segunda resurrección. Ahora significa desde ahora que comenzaba el periodo del nuevo pacto y de la iglesia, aquellos que eran verdaderos y se arrepentían, arrepentimiento lo necesita, Dios, lo que te salva es la sangre del cordero, pero si no hay arrepentimiento, Dios no se va a casar con vos, no se va a unir a vos. Él mismo lo dice, podrán caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces el arrepentimiento es empezar a dejar todo lo que
hacías antes y comenzar a hacer la voluntad de Dios dentro de lo que Dios te pida, no de lo que la gente opina. Entonces vemos acá que Dios le dice a Samuel, oye la voz de este pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, dejándome a mí. Siempre tras de los hombres, siempre tras de la religión, siempre tras de lo que se ve. A ver si algún día anda atrás de lo que no se ve. Y ojalá que tu vida cambiare. Pero esto de los ancianos ya lo vamos a ver en el otro tema. Vamos a ver que los ancianos aparecen como una súper mala palabra en los 4 evangelios. ¿Sabes por qué? Siempre resistieron a Dios y a los apóstoles. Entonces son los ancianos. Como hay un grupo rockero que son los abuelitos de la nada, que el Señor bendiga su palabra y que Dios te dé luz para ver. Y no sea un religioso que abrí la boca y te comes todo. Que el Señor te bendiga.